Hoy vamos a aprender qué tiene que ver Cerebro, los 300 y las carreteras, porque hoy presentamos la historia de las carreteras 2, los persas. En el capítulo anterior quedamos en que apareció un personaje que quería conquistar el mundo, y como todos se imaginarán, ese personaje es... Sí, Ciro II, el rey persa. Me explico. En la primera parte de la historia de las carreteras, como ya creo que lo debieron ver, si no, vayan a verlo, el link está en la descripción. Habíamos quedado en el año 600 a.C. Para esa época en Mesopotamia estaban los babilónicos y los asirios. Por los lados de la India estaban las civilizaciones del Indo y por supuesto los egipcios. Para ese momento, unos pueblos que venían del Cáucaso y de la India y que se asentaron en la meseta iraní, empiezan a unificar poco a poco, y lo llamamos los persas. Pues para el año 551 a.C. aparece Ciro II, un rey persa, y su meta, al igual que Pinky Cerebro, era conquistar el mundo. La diferencia está en que este sí lo logró. Empezó conquistando todos los pueblos de Mesopotamia, adueñándose también del territorio de lo que hoy llamamos Turquía, parte del Cáucaso y Pakistán. Ciro también es conocido al día de hoy como Ciro el Grande por todas sus conquistas. Y luego de su muerte, Ciro II es reemplazado por Cambises II, su hijo. Cambises tuvo como objetivo conquistar a los egipcios y adueñarse de su territorio. Lo logró. Pero después de Cambises vendría el más grande de todos, el persa más conocido, el que por fin le daría una organización a este vasto imperio, Darío I. Este conquistó todas las civilizaciones del Indo, luego se fue al Cáucaso, todo lo que hoy es Georgia, y también lo conquistó. Después le dio la estocada final a Egipto y conquistó parte de Europa, llegando a lo que hoy es Bulgaria. Esto es lo que todo el mundo conoce como el Imperio Persa. Para ser más exactos, se llama el Imperio Aqueménida, que era la estirpe de Darío. Cuando usted tiene un imperio tan grande, tiene que organizarlo, tiene que visitarlo y comunicarlo entre sí, o si no, se te cae. Miremos el mapa más en detalle. ¿Cuáles eran las ciudades de Darío? ¿Cuáles eran los intereses de Darío? Si miramos en la parte occidental, habían ciudades importantes como Gaza, Damasco, Alepo, Tarso, Efesos y Pella, que eran casi que el camino para entrar a Europa, si venía desde Egipto. En la parte central era muy importante tener comunicación, porque estaban las ciudades más importantes del imperio, la capital Susa, Persépolis, Babilonia, y esta parte central era clave conectarla para ir a Occidente o para ir a Oriente. Y en Oriente, el imperio casi que se expandía hasta los Himalayas, y era muy importante su conectividad para ir al sur como para ir al norte. Para Darío era claro la conectividad de estas ciudades, por eso desarrolló una serie de caminos. Aquí podemos ver la red principal que desarrolló Darío, la cual también estaba acompañado por caminos secundarios, otra red que complementaba la anterior. Estos son los caminos reales aqueménidas. Y ahora vamos a lo que nos interesa. ¿Cómo eran esos caminos? ¿Cómo eran esas carreteras? ¿Y cómo las hicieron? Los que nos pueden contar esto son nuestros amigos los arqueólogos. Por ejemplo, en Baisa, Irán, encontraron un bordillo tallado, cuya técnica de tallaje parece ser del 550 a.C. Luego siguieron excavando y encontraron una capa asfáltica. Obviamente esto no eran mezclas asfálticas como las conocemos hoy en día, pero sí estaba hecho de un material especial. Ese material se llama asfaltita. La asfaltita es un material natural conformado de gravas o arenas impregnadas de bitumen natural que se depositan en vetas en la tierra. Las asfaltitas se encuentran en casi todas partes del mundo. Para los persas aparentemente era un material muy valioso para la construcción. Otro tipo de estructura que utilizaron los persas para los caminos reales aqueménidas fue esta que encontraron en Gordión, Turquía. Al igual que la de Baisa, había un bordillo con bloques de lado y lado, lo que demarcaba un camino, pero también encontraron otra cosa tallada, y era una cresta.
Esa cresta indica que los persas conocían el concepto de carril. La capa de rodadura estaba hecha de una grava compactada, normal para la época, pero lo sorprendente es que también encontraron que había una capa de soporte de plataforma hecha de rajón, o sea, unas piedras muy grandes para mejorar las condiciones del suelo aparentemente. Esta técnica de mejoramiento aún se utiliza en nuestros días para muchos fines, pero los persas tuvieron otro challenge. ¿Qué pasaba cuando se encontraban una montaña que les estorbaba para seguir en su camino? Pues los persas no se varaban. Tallaban la montaña haciendo taludes casi de 10 metros de alto y 1.7 metros de ancho, apenas para que pasara un carruaje. Para la época era un gran logro, si se tiene en cuenta que el tallado de la montaña era a mano. Ahora, ¿qué pasaba cuando se encontraban con un cuerpo de agua como un río que lo tenían que sobrepasar sí o sí? Pues en la región de Pasargada, los arqueólogos encontraron dos estribos al lado y lados hechos en tapia pisada, con unas columnas hechas en piedra que salían desde el lecho del río, y este conjunto de estructuras tal vez soportaban un tablero hecho en madera para realizar un puente, así evitar los posibles peligros que se encontraban en el río. Ahora bien, ¿qué creen que hacían cuando se encontraban con una extensión de agua inmensa, como un mar o un lago? Pues no se echaban a la pena, sino que aprovechaban su flota de barcos, que era muy conocida, y amarraban un barco junto al otro, así sucesivamente, y después pasaban una plataforma por todos ellos, haciendo así un puente flotante. Volvamos al mapa. Este era el imperio, pero Darío quería expandirse más. Él quería conquistar a los griegos a como diera lugar. Por eso hubo lugar a muchas guerras, que son llamadas las guerras médicas. Y por lo menos Darío no les pudo ganar. Y Darío, después de su muerte, sería reemplazado por su hijo, Jerjes. La gloria sea, la venganza sea. ¡Guerra! Pero... ¡Espartanos! ¿Cuál es su profesión? Sí, Jerjes, por más que insistió, entre atenienses y espartanos le volvieron a ganar. Y este era el ambiente de la época. Las carreteras siguieron por el estilo, hasta que aparece un animalito pequeñito que cambiaría la historia de las carreteras. Nuevamente agradecemos a Joaquín Velázquez Muñoz, un doctor en historia que nos ha aportado muchísimo con sus artículos. Asimismo, gracias a la ingeniera Carol Andrea Murillo Feo de la Universidad Nacional de Colombia, quien nos facilitó mucha información sobre las asfaltitas. Si no se han visto la primera parte de este video, tienen que vérsela, ahí se las dejo en la descripción. Si les gustó el video, por favor compártanlo para que más gente se entere de esto. Denle en pulgar arriba, y si no se han suscrito al canal o a las redes sociales, por favor háganlo, no se queden con las ganas. Y todo esto para más ingeniería.